y a toda tu audiencia también. La plataforma Paraguay mejor si libre comercio no se refiere a que no vamos a comerciar con el mundo o a que está mal comerciar con el mundo. La plataforma lo que pretende colocar es la discusión en torno a cuáles son los beneficios de este tipo de comercio que nosotros estamos teniendo hoy, cómo impactan esos acuerdos comerciales que tiene firmado el Paraguay sobre la soberanía alimentaria, sobre la estructura productiva, sobre el mercado de trabajo. Esas son las aristas que a nosotros como plataforma nos interesa, sobre las que nos interesa reflexionar, ¿verdad? Porque por lo general, en estos tiempos todavía más, se coloca el discurso de que la libertad casi que irrestricta del mercado es la necesaria para el desarrollo. Nosotros estamos diciendo no necesariamente ocurre de esa forma. Toda la historia económica de América Latina y el mundo nos demuestran que necesariamente para poder garantizar un desarrollo económico, social, sostenible y sostenido también en el tiempo, es necesario proteger la estructura productiva, ¿no? Entonces, en el caso paraguayo, por ejemplo, nosotros hemos analizado, y esto viene de una investigación que ha sido financiada precisamente por CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en donde nosotros estuvimos analizando ese proceso histórico de liberalización económica en nuestro país, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurrió en el resto de América Latina, la historia en Paraguay es bien distinta. Si para el resto de América Latina la década de los 90 significó ese punto de inflexión en donde tras el fracaso de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, más conocido como ese modelo cepalino de mediados del siglo pasado, en Paraguay no ocurrió eso. Paraguay no atravesó por esa lógica, por esa dinámica de desarrollo industrial, no generó un tejido industrial que le permita hoy poder tener una matriz productiva más diversificada, ¿no? Sino que se intensificó la dependencia sobre el modelo primario exportador en detrimento del desarrollo de un tejido industrial que permita garantizar puestos de trabajo, que permita diversificar la canasta de bienes transables de nuestra economía en el mercado internacional, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es qué tipo de comercio es que el que necesita Paraguay hoy, ¿verdad? Uno que beneficie exclusivamente a los grandes grupos empresariales que además tienen bajas cargas impositivas y que no contribuyen o no retribuyen a la sociedad, o buscamos un tipo de comercio más justo en el que podamos ganar todos como sociedad, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos planteando desde la plataforma. Y justamente, Alelí, hay de repente ejemplos, no sé si regionales o mundiales, de cuestiones que de repente se puedan ver para decir, tenemos que debatir en Paraguay si queremos algún modelo parecido a este. Claro, por supuesto, porque ningún modelo económico es extrapolable a otra realidad. Las realidades son distintas, ¿no? Uno no puede extrapolar un modelo de desarrollo que se piensa para, sobre todo para la Argentina, México, Brasil, fueron los países como más, que estuvieron como más al frente, digamos, de esta dinámica del estructuralismo de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Y en donde las experiencias sí tuvieron un resultado positivo en términos de que se logró amplificar el mercado interno, garantizar un mayor nivel de consumo de esa población, porque acá hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de políticas de desarrollo industrial, eso significa no pensar solamente en volcar toda la estructura productiva hacia el mercado externo, porque eso significa que vos no vas a desarrollar el mercado interno y que por tanto el consumo de esa población va a estar sumamente ajustado, ¿no? En el caso de Argentina, Brasil, México, sobre todo Chile también, que son experiencias así bastante interesantes en la aplicación de este tipo de políticas de industrialización por sustitución de importaciones, tienen experiencias positivas, pero también nos dejan enseñanzas, ¿verdad? Y es que no es posible garantizar un desarrollo industrial sostenible en el tiempo si uno no piensa también en la necesidad de acceder a ese mercado de capitales que en nuestra región es limitado, ¿verdad? Esa fue una de las principales limitaciones que tuvo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones del siglo pasado. Por un lado, la crisis, por otro lado, la nueva reconfiguración en el mercado mundial, y un tercer elemento que fue la deuda, que significó que esas políticas no pudieran seguir adelante porque América Latina quedó sumamente endeudada y vino la crisis de la deuda. Entonces, la tendencia de ese tipo de modelos, tal como estaba pensado en el siglo pasado, tiende a un endeudamiento porque no hay otros espacios en los que América Latina pueda acceder a ese capital que no sea en el mercado externo, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros necesitamos repensar, y yo lo que siempre coloco es pensar qué país es el que nosotros queremos, el que nosotros queremos habitar, el que nosotros queremos dejar a la posteridad, ¿verdad? Porque un país con una estructura basada casi que exclusivamente en el sector primario exportador, como es nuestro caso,
tiene muchas limitaciones. Una de ellas es la dependencia hacia el mercado externo para poder garantizar la realización de estas commodities, y por otro lado es la vulnerabilidad al shock externo, ¿no? Entonces, cualquier fluctuación en el precio de las commodities en el mercado financiero internacional te puede fundir la producción también, ¿verdad? Eso por un lado. Pero la otra cuestión también tiene que ver con el empleo, con la calidad del empleo en nuestro país. Paraguay, y es algo que coloca a este gobierno en a donde sea que vaya, y habla de la estabilidad macroeconómica, habla, por ejemplo, dijo recientemente en la entrevista que le hicieron en Buenos Aires, en el programa de la nieta de Mirta Legrand, dijo que la mejor política social es una política de empleo. Pero el gobierno de Santiago Peña no tiene una política de empleo, no tiene tampoco políticas sociales, es un gobierno que va a la deriva en función de los intereses de un grupo económico específico, y yo lo pongo con nombre y apellido, que es el de Horacio Cartes. Entonces, nosotros no podemos hablar de que este país tiene como política social la política de empleo cuando vos tenés al 70% de tu población, de tu fuerza de trabajo, bajo las líneas de la informalidad. Y la informalidad no es solamente un nombre largo, significa que vos tenés personas, trabajadores, trabajadoras, que no tienen ni sueñan siquiera con acceder a una jubilación, personas, trabajadores que no tienen seguridad social, que cuando se enferman no tienen a dónde asistir porque encima los servicios públicos son sumamente deficientes. Entonces, todo eso tiene que ver con la calidad del empleo, el acceso a la jubilación, el acceso a servicios públicos de calidad también, el acceso a seguridad social que hoy el paraguayo o la paraguaya promedio que trabaja, que se desenvuelve en el mercado de trabajo, no tiene. Aparte de eso, de la extensión de las horas, etcétera. O sea, hay conquistas de los trabajadores y las trabajadoras que fueron ya en el siglo pasado, y que en Paraguay todavía no, como que la clase trabajadora no lo está viendo, no lo está viviendo, no lo está percibiendo, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció sumamente irrespetuosa, por decir de forma elegante, ¿verdad? Lo que estaba colocando Santiago Peña en esa mesa, hablando de un país que existe en su imaginación, ¿verdad? Porque él hablaba de un Paraguay como que no estuviera dirigiendo un país que tiene una tasa migratoria negativa, es decir, se va más gente de la que entra. ¿Y por qué sale la gente? Porque acá la macroeconomía está tan bien que todos podemos vivir súper bien. No, la gente se va porque busca otras oportunidades de trabajo que acá no tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo, no hablamos solamente de agregar valor a bienes primarios, como es la industria, sino también de pensar en una estructura productiva que se refleje en una reconfiguración del mercado de trabajo, que es necesario en nuestro país si nosotros queremos hablar de mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. Aleli, ¿hay algunos segmentos en específico que ustedes hayan identificado como los principales en los cuales plantean ustedes un debate sobre estos tratados de libre comercio y su ventaja o no para Paraguay? Nosotros en este momento, o sea, la plataforma se encuentra en un momento de lanzamiento, ¿no? Se configuró hace poco, recién en el mes pasado, y de hecho hace como 2 fines de semana fue el lanzamiento oficial de la plataforma. En este momento nosotros enviamos la invitación a todos los actores que se quisieran sumar a debatir el modelo de desarrollo en Paraguay, porque finalmente hablar de libre comercio es hablar de desarrollo, es hablar de qué entendemos nosotros por desarrollo y de cómo creemos que se puede avanzar hacia un país económicamente y socialmente y ambientalmente más sostenible. Porque acá hay que tener claro de que un modelo productivo basado en el sector primario exportador no es sostenible en el largo plazo. Y no es sostenible porque los sojeros y los ganaderos sean malas personas. No estoy colocando en la cuestión moral, sino en una cuestión estrictamente técnica. Los recursos naturales son finitos, se van a acabar. ¿Qué vamos a hacer cuando ya la tierra no pueda dar los rendimientos que hoy está dando el sector agroexportador? ¿Qué vamos a hacer cuando la frontera agrícola ganadera no pueda expandirse más allá de lo que hoy está? Entonces, esas son las discusiones que nosotros tenemos que tener como actores que piensan el país en el que están habitando, en el que vamos a seguir habitando, ¿verdad? Porque por ahora no nos vamos a ir a ninguna otra parte, ¿no? Entonces, esas son las discusiones centrales que nosotros en la plataforma pensamos colocar, ¿no? ¿Qué país, qué modelo de país es el que nosotros queremos? ¿Qué país es el que nosotros construiremos? ¿Y cuál es el modelo de desarrollo que a nosotros, a los paraguayos, a la sociedad paraguaya, le va a beneficiar, ¿no? Claramente, esta estructura productiva tiene un correlato que es la inseguridad alimentaria, porque vos estás dependiendo
o sea, toda la estructura productiva de nuestro país está volcada al mercado externo. Nosotros hicimos un cálculo, hay un coeficiente que se llama coeficiente de comercio exterior, de apertura exterior también le conocen con esos dos nombres, que mide qué tanto de lo que se produce va destinado al mercado exterior, ¿verdad? En el 2012, en el 2014, mejor dicho, esa tasa fue del 84% en nuestro país. Casi en exclusividad de lo que se produce acá iba al mercado externo, es decir, commodities agrícolas, ¿no? Ahora bajó un poco más, el año pasado hicimos de nuevo ese cálculo y fue del 53%, ¿verdad? Y entonces ahí es plantearnos, ¿verdad? ¿Para quién lo que están produciendo todas las capacidades que nosotros contamos hoy en nuestro país? Porque cuando hablo de las capacidades de la fuerza de trabajo, de los recursos naturales que tenemos, o sea, cómo lo que se produce acá nos beneficia a nosotros como sociedad, porque esa es la discusión, ¿verdad? Que lo que se produce en el país también retorna a la sociedad, porque son los recursos de todos nosotros los que se están utilizando. Es nuestra fuerza de trabajo, es nuestra agua, es nuestro ambiente, ¿no? Entonces, esa es la discusión que planteamos. Nosotros lo que estamos diciendo es que este tipo de comercio que profundiza esa especialización productiva, que genera condicionamientos a la estructura productiva y que tiene impactos en el mercado de trabajo, que tiene impactos en el sector, en el espacio socioambiental, tiene que ser debatido por el conjunto de la sociedad. Claro, al ir avanzando hacia un modelo económico que también incluya a los que hoy se encuentran excluidos, ¿verdad? Inclusive el propio gobierno estuvo ahora dando las estadísticas con relación a la pobreza y con estos datos se marca que evidentemente hay mucha gente que está fuera del mercado laboral, del acceso a oportunidades, del acceso al sistema educativo, de acceso a servicios básicos, ¿verdad? Son muchas cuestiones que de repente Paraguay tendría mucho potencial para ir reduciendo, hablo del tema de pobreza y de exclusión, pero sin embargo los resultados todavía en cierto modo son limitados. Sí, totalmente. Por ejemplo, si vos mirás nomás el dato que coloca el INE, que colocaba el INE sobre el primer relevamiento que tuvieron de la inseguridad alimentaria en nuestro país, por ejemplo, que el 26% de la población paraguaya padece inseguridad alimentaria, es decir, que no puede garantizar el acceso a un plato de comida en el día. Eso es terrible para un país con una riqueza agroganadera, con una riqueza ambiental como la que tiene nuestro país, ¿verdad? Porque yo conozco otros países, Cuba, por ejemplo, que es un país muy pobre en términos de recursos naturales. Es un país que no tiene los cauces hídricos que tenemos nosotros. Acá no tendría por qué padecer la población cortes de luz. Es porque el Estado no está invirtiendo en generar la infraestructura necesaria para las redes de transmisión de energía, ¿verdad? Y ahora te colocan que la ANDE es el problema. Entonces, la riqueza de nuestros suelos, ¿verdad? Hay lugares en donde no se puede producir. El Caribe, por ejemplo, hay una serie de estudios desde el siglo pasado de economistas que decían que no es posible garantizar soberanía y seguridad alimentaria en el Caribe por las condiciones del suelo, porque el pH es muy elevado, por la salinidad del mar. Nosotros tenemos condiciones fantásticas para la producción agrícola y se está desaprovechando en función de los intereses de un grupo minúsculo cuya riqueza no retribuye a la sociedad, ¿verdad? Vos estás hablando, nosotros fuimos hace un mes más o menos con un equipo de trabajo al interior y hay zonas de nuestro país en donde la producción agrícola ha mermado suficiente porque el deterioro del suelo es tal que, por ejemplo, ya no puede crecer el poroto en un país que consume poroto. Entonces, esas son cuestiones que no pueden tomarse a la ligera, porque Paraguay depende cada vez más de importar alimentos que podrían producirse acá si existiera realmente una política de promoción y de diversificación de la estructura productiva. Nosotros, ¿cómo es posible que Paraguay, con la riqueza natural que tiene, tenga que depender de Argentina, Chile, Brasil para garantizar el suministro de alimentos a la población? Eso es inconcebible. Eso en un país que tenga esas características está dirigido por personas que no tienen absolutamente ninguna idea de lo que significa diseñar un plan de desarrollo económico en beneficio de la sociedad, sino simplemente garantizar la consecución de intereses para grupos empresariales muy concretos, ¿verdad? Y yo quiero hacer énfasis en esto de grupos empresariales porque si bien estamos hablando ahora de la plataforma Paraguay Mejor sin Libre Comercio, acá hay una arremetida del oficialismo terrible que se ve no solamente en el copamiento de las instituciones públicas, sino en este proyecto de ley de hambre cero, que no solamente no soluciona la situación del hambre en nuestro país, que es una cuestión estructural,
sino que además propone desfinanciar políticas públicas que tienen un resultado positivo y que ya han demostrado resultados positivos. Nuestro país es uno de los que menos invierte en educación en ciencia y tecnología. ¿Cómo vamos a pensar hablar de desarrollo si estamos desfinanciando el FONACIDE, por ejemplo? ¿Qué va a suceder con los programas que hoy financia el FONACIDE, cuyos recursos ya no van a estar disponibles? Entonces, por eso digo, es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con el modelo de país que nosotros estamos construyendo, ¿verdad? Claro, Lely, creo que es importante también resaltar que evidentemente no se busca tampoco implementar un modelo que no sea beneficioso para la población y para la economía, sino que se trata tal vez de una reestructuración y ver una forma de priorizar de que, como estabas diciendo, que los recursos que tenemos en nuestro país, que se utilizan para la producción, prioricen a la gente de acá y que se tengan oportunidades acá también, ¿verdad? De repente esa es una cuestión que creo que también es importante enfatizar porque no se busca, entiendo que tampoco eliminar el crecimiento económico, un modelo favorable, una cuestión que favorezca a todos, sino que se busca una mejor forma de aprovechar lo que ya tenemos. Claro, Paraguay tiene muchas riquezas, ¿verdad? Una de ellas es el bono demográfico que estamos desaprovechando, porque no hay forma de aprovechar el bono demográfico si tu población no está educada, si no tiene cultura científica, si no se desarrolla la ciencia, la tecnología, la innovación. O sea, es imposible pensar en un Paraguay sostenible prescindiendo de todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que nos propone el Grupo Cartes. Y digo el Grupo Cartes porque Santiago Peña está ahí sentado, pero quien dirige la política económica en este país es el Grupo Cartes hoy, ¿no? Entonces, nosotros tenemos por un lado ese bono demográfico que no estamos aprovechando y que va a pasar su tiempo y ya va a ser tarde cuando lleguemos al 2000, al 2030, al 2040 con una población, con una educación terrible, más terrible de la que hoy tenemos, según todas las encuestas, las estadísticas que se han hecho, los exámenes que se han hecho, el SNEPE, las pruebas PISA, todos dan cuenta de lo calamitoso que es el sistema educativo paraguayo, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos a unos 20, 30 años más adelante, habiendo desaprovechado la grandísima oportunidad que tenemos hoy de formar a los jóvenes, de que se inserten a un mercado laboral que cada vez está cambiando más por el tema de la digitalización de la economía, etcétera, ¿qué país es el que le vamos a ofrecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, nosotros mismos? ¿Qué país es el que vamos a habitar? Eso por un lado. Y la otra cuestión son los recursos naturales. El modelo productivo, insisto en esto, no puede seguir basándose simplemente en la explotación del suelo y de la ganadería. Tenemos que diversificar la estructura productiva, tenemos que seguir añadiéndole valor a lo que se produce en Paraguay para comerciar en el mercado internacional en una posición apelar a un comercio más justo que beneficie a toda la población, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos planteando desde la plataforma, iniciar ese debate, ¿no? ¿Qué estamos aprovechando y qué estamos dejando pasar con este modelo de país que hoy tenemos, que solamente beneficia a grupos pequeños que se enriquecen a costa de la fuerza de trabajo, a costa de los recursos naturales, mientras que nosotros, los paraguayos, tenemos que estar emigrando a Argentina, a Brasil, a España, para poder garantizar un proyecto de futuro? Porque no es que los paraguayos se van a para allá a no trabajar, van y quizás trabajan mucho más de lo que acá podrían trabajar, pero hay una cuestión que no existe cuando estamos viviendo en nuestro país, y es que esa es esa visión de futuro, esa visión de estabilidad, de saber que cuando yo termine de trabajar voy a tener algo asegurado. Y eso no existe hoy en la población paraguaya. Vos le preguntas a cualquier trabajador, trabajadora joven, no tiene idea de lo que es la jubilación, por ejemplo, y ni siquiera sueña con acceder a una jubilación. Entonces, esas son discusiones que nosotros no podemos dejar pasar como sociedad, ¿verdad? Exactamente, Aleli. Y bueno, esto también se basa mucho en las estadísticas, en los números, para poder fomentar un debate informado, con evidencias, evidentemente, de las cuestiones que se van planteando, para ir también avanzando hacia debates sobre la implementación eventual de políticas públicas que puedan favorecer a nuestro país, ¿verdad? Creo que ese es el proceso sano en el cual se puede avanzar en este tipo de discusión. Y claro, en una democracia se supone que el debate de las ideas es condición necesaria, condición fundamental, ¿verdad? Entonces nosotros simplemente lo que estamos proponiendo es debatir el modelo de desarrollo que rige Paraguay, un modelo de desarrollo que está marcado hacia afuera, que tiene que tiene todo su objetivo puesto en el mercado externo, cuando ha desatendido el mercado interno, cuando acá en Paraguay no se gan- Paraguay ha perdido soberanía alimentaria, cada vez tiene que importar más semillas, cada vez tiene que importar más alimentos. Es inconcebible que un cuarto de la población
En una población de un poco más de 7 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, es inconcebible que el 26% de ese grupo no tenga hoy acceso a un plato de comida, sabiendo las implicancias que eso tiene en términos no solamente de la salud de las personas que padecen inseguridad alimentaria, sino también como país, porque eso nos afecta a nosotros como sociedad. El hecho de que una persona no tenga, de que un niño, una niña no acceda hoy a un plato de comida, representa un punto de inflexión en su vida, porque la desnutrición, una mala nutrición, afecta el desarrollo de las capacidades cognitivas, de las capacidades físicas. Es una persona que después no va ni siquiera a poder insertarse al mercado de trabajo porque no va a tener las condiciones para hacerlo. Entonces, esa es la cuestión de fondo, ¿verdad? Aleli, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente nos parece sumamente importante avanzar hacia los debates que hagan una proyección de mejora de nuestras condiciones de vida y también la mejora de la economía. Así que para hablar de este tema y también de otras cuestiones que componen a la economía nacional, esperamos contar con tu participación siempre en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo.